Saludamos a esta hora de la mañana al ingeniero Darío Herrera, que es el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda del país. Es la segunda vez que conversamos con usted, Darío, y esta vez pues vamos a saber, porque ya tenemos en el cargo, esperamos los 7 meses. Si hablásemos de la gestación del ser humano, faltaría 2 meses para el alumbramiento de esa dama, esa señora. Entonces hay un tiempo donde usted ya ha podido ordenar la casa y hay un tiempo también para revisar el plan habitacional que el gobierno nacional que preside el señor Guillermo Lasso Mendoza ya está listo para estos 4 años de su gobierno. Y en ese plan habitacional debo entender que está inmerso también las 200.000 viviendas al sector rural, que en campaña electoral las ofreció. Pero lo más importante saber, ingeniero Herrera, es si esa ley que aprobó la legislatura va en el evento que el presidente Lazo la apruebe, va a convertirse en una especie de herramienta para su gestión, o definitivamente esa ley usted, queremos saber cómo la ha visto, cómo la ha analizado, si es prudente lo que han hecho los legisladores, si esa ley tiene un financiamiento, por ejemplo. Todas estas cosas, si quisiéramos saber, tanto Joana Ramos como mi compañero Carlos Zacoto, en esta entrevista que estamos proyectando. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Clever. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Perfecto, un claro. placer. Muy buenos días y a Carlos y a Joana también. Ciertamente tuvimos, en este proceso de embarazo, tuvimos los primeros 3 meses con mareos y con vómitos. Eso fue poner la casa en orden. Eso fue haber recibido muchas obras en curso que tuvimos que poner definitivamente en orden, ¿no? Habían contratos que estaban suspendidos, obras suspendidas en diferentes partes del país. Bueno, una serie de problemas que tuvimos que comenzar a trabajar. Entonces, es uno de los primeros logros, ¿no? Siempre recibimos algo en curso. Este ministerio tiene obra en curso a través de la empresa pública de vivienda que es la que construye, ¿no? Informé de esto a la ciudadanía hace tiempo atrás. Y mientras hacíamos y poníamos la casa en orden, y mientras enviábamos un mensaje de transparencia, de honestidad y de consistencia, mientras nos reorganizamos, también creamos y planificamos el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda, que ahora ya lo hemos difundido a través de muchas reuniones a los alcaldes, a los medios, en foros públicos. Me falta el área de Machala y Esmeraldas y algo en la Amazonía para ir y conversar con los alcaldes, especialmente de esas provincias. En todo caso, este Plan Nacional de Hábitat y Vivienda es un plan generador de empleo. Hay que entenderlo así. Quizás el sector de la construcción o el sector de la industria de la vivienda en el país es uno de los sectores más importantes en lo que corresponde a generación de empleo. Y hacia allá ha sido enfocado. ¿Cómo genero la mayor cantidad de empleo y tengo la mayor cantidad de beneficiarios con un plan utilizando la mínima cantidad de recursos públicos que ciertamente es conocido, que no están disponibles en este momento por la situación fiscal con la cual se recibió el país? Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 7 meses? Te voy a dar un dato ahí solamente en uno de los programas, un hito nada más. Tenemos un programa que es el programa de tasa subsidiada. Esto es un programa donde los promotores privados construyen vivienda social y los beneficiarios acceden a esta vivienda social con un incentivo del Estado, que es una tasa subsidiada y una cuota de entrada un poco más pequeña, 5%, 95% financiado hasta 25 años plazo, a la tasa del 4,99. Este programa tenía 31 meses, o ha tenido 31 meses de vigencia, pero en los últimos 7 meses se ha colocado o se han inscrito el 48% de las viviendas de ese programa.
23.000 viviendas y en los últimos 7 meses del gobierno del encuentro se han inscrito para la construcción 11.120 viviendas. ¿Qué significa esto de aquí? Es un promedio 3 veces más grande, 308% más en promedio que los meses anteriores en gobiernos pasados. ¿Y qué significa eso también? Es una señal clarísima de confianza. Ahora, ¿y cómo se refleja eso en números? 46.000 empleos directos nuevos y 745 millones de dólares que se movilizan en la economía del país. Solamente las 11.120 viviendas de los últimos 7 meses. Si nosotros seguimos con ese promedio nada más, manteniendo, ni siquiera elevándolo, ¿no? Solamente en ese un programa, el gobierno del encuentro hará en los próximos 4 años cerca de 80.000 viviendas. 11.120. Y todavía no hemos hecho nada. ¿Ah? Perdón la interrupción. 11.120 viviendas o soluciones habitacionales a un costo de ¿cuánto para el ciudadano? A ver, estas son 11.120 viviendas inscritas de promotores privados. Son diferentes tipos de viviendas de interés social y de interés prioritario. Rango está entre los 50.000 hasta los 70.000 dólares con incentivos de tasa subsidiada. Este es un solo programa. Ahora, sobre el programa público, estamos hablando, esto es privado, ¿no? Con subsidio en tasa donde el gobierno interviene otorgando este incentivo para que las personas puedan adquirir su vivienda. Vivienda de interés social, ¿ok? Ahora, sobre la obra pública, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Primero, ampliamos el número de beneficiarios. Apuntamos a 436.000 beneficiarios de soluciones de hábitat. Es un poco diferente el lenguaje. Fíjese usted una cosa, el déficit cualitativo, es decir, de mejoras en vivienda, de una ampliación de una vivienda, es de 2 millones de unidades en el país, comparado con 663.000 de déficit cuantitativo. Entonces yo tengo un déficit cualitativo muchísimo más grande que debo también atender, que es parte de nuestra responsabilidad. Donde tenemos mayor cantidad de beneficiarios y podemos intervenir y causar una mejora mucho más amplia con menos recursos. Entonces nos giramos, porque el mercado lo dice así, y los beneficiarios lo dicen así, el pueblo ecuatoriano lo dice así, ¿no? Yo necesito una solución ahora, especialmente en la ruralidad, donde se necesita primero, antes que una vivienda nueva, agua segura y saneamiento. Y este programa de agua segura y saneamiento lo estamos haciendo en conjunto con la Secretaría que combate la desnutrición crónica infantil. ¿Y por qué? Porque ese es un problema muy serio que tiene el país, desnutrición crónica infantil. Ingeniero Darío Herrera, de acuerdo a lo que usted nos está comentando acá, informando, lo que usted nos indica cuando habla de la solución habitacional, que no necesariamente es lograr una vivienda nueva, esa es su explicación. El público oyente de Caché, Noticias y Opinión se preguntará, bueno, ¿y cómo es que los legisladores dicen que hay 3.100.000 viviendas de déficit de vivienda y que por eso ellos han aprobado una ley? Pero el ministro Herrera dice que hay que ir a la solución de las actuales viviendas, a hacerle más, a darle más calidad de vida a ese dueño o el que está viviendo en estos momentos. ¿Cómo lograr cohesionar estas ideas, ingeniero Herrera, para que el público oyente, y ciudadano... Correcto, sí. Yo le puedo decir a los radio oyentes de KCH algo importante. Primero, rayemos la cancha de manera apropiada. Se tiran números así muy a la ligera. No son 3 millones el déficit es 2.7 millones, de los cuales 2 millones de unidades se tiene un déficit cualitativo. Es decir, no se necesitan viviendas nuevas. Se necesita una mejora en esta vivienda, un arreglo, una mejora para que tenga una condición habitable adecuada. ¿Okay? Entonces no es una vivienda nueva. En viviendas nuevas, el déficit acumulado, estamos hablando acumulado de 20 años, ¿no? 20 años con 18 ministros de viviendas que han pasado por este ministerio. Lo que significa total ausencia de política pública, total ausencia de planes a largo plazo. Entonces es un déficit acumulado.
Esto de aquí es el déficit cuantitativo, es de 663.000 viviendas. Entonces, ese es el déficit y nosotros rayamos la cancha y nosotros sacamos estos números, a pesar de que no tenemos todavía el censo nacional que debió haberse hecho en el 2021 por temas de COVID, estamos con estos datos compilados de nuestro ministerio, Banco Mundial, entre otras organizaciones. Entonces, con esto hablamos el mismo lenguaje. Ahora, la ley de hábitat y vivienda. Nosotros fuimos invitados a participar en la construcción de esta ley como ministerio, como ente rector. Debo dar unos antecedentes. Esta ley es una ley que fue una iniciativa de la legislatura, es decir, de la Asamblea, años atrás, antes de nuestra administración, y que en esta administración se revivió esta ley y la comenzaron a debatir y hubo un informe en un primer debate. Luego del primer debate, nuestro ministerio fue invitado a participar y ciertamente fuimos a contribuir, porque es nuestro deber, es nuestra obligación contribuir para que una ley sea coherente y apunte a resolver los problemas que tenemos todos los ecuatorianos. Y efectivamente fuimos a 3 o 4 sesiones, inclusive estuvimos en una sesión justo antes de la redacción del último borrador, antes de entrar al segundo debate, donde hicimos 5 observaciones, que todavía las tenemos ahí, y que tienen que ver con unos temas de cooperación y de temas que podrían mejorar la ley de manera de que sea aplicable de mejor manera. Desde nuestro criterio creo que tiene cosas muy valiosas. Por otro lado, hay cosas que sí se deberían mejorar y vamos a ver desde el Ejecutivo cuáles son esas mejoras que nosotros vamos a poder promover. En todo caso, aquí lo importante, Clever, es que esta ley apunte a que la industria de la vivienda, en su contexto, le dé ese paraguas para que pueda ser una industria que genere empleo. ¿Ok? Fíjese usted lo que ha pasado recién nada más. Son números importantísimos, ¿no? Llevamos 292.000 plazas de empleo adecuada generadas. Muchas de estas del sector de la construcción. Nosotros en el sector de la construcción estuvimos viendo datos aquí, perdón, se han aumentado 21.640 empleos desde julio del año pasado hasta el corte de noviembre del 2021. 21.640 trabajos nuevos. Entonces, hacia allá debemos apuntar, ¿no? La reactivación económica es muy importante. El país creció en 4.1%, se prevé para el 2022. Creció mucho más en el año 2021, más allá de las expectativas. Y eso es bastante trabajo de los ecuatorianos, bastante austeridad fiscal, buen manejo del gobierno. Muy bien, Diego Herrera, muy bien. 7 de la mañana, 17 minutos, mis compañeros. La licenciada Joana Ramos tiene inquietudes para usted, ingeniero Herrera. Gracias, economista. Ministro, muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias. Yo recuerdo que justamente aquí en los micrófonos de Caché Noticias, durante los primeros meses de su gestión, había dicho que se estaba levantando un censo de las viviendas en todo el país, de estos proyectos habitacionales que habían hecho los diferentes gobiernos y cómo se estaban utilizando algunos, y en algunas provincias, recuerdo principalmente en Los Ríos, había viviendas que estaban siendo subutilizadas, que estaban siendo bodegas en lugar de tener a familias de ahí dentro. ¿Cuál es el resultado de este censo que se hizo, ministro? Positivo, porque nos ayudó a nosotros a poder elaborar el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda en base a la atención a esas necesidades específicas de los ecuatorianos. ¿Qué nos dimos cuenta? Es que necesariamente en la ruralidad no se necesita una vivienda nueva que terminaba siendo un gallinero o una bodega de grano, sino que se necesitaba algo importantísimo que los ecuatorianos no tienen: agua segura y saneamiento. Este tema de la desnutrición crónica infantil, yo no sé si todavía no nos quita el sueño, pero debería quitarnos el sueño. Tenemos el segundo índice más alto de desnutrición crónica infantil en nuestros niños en Latinoamérica. Estamos hablando de que estos niños no desarrollan su cerebro de manera adecuada en los primeros 2000 días de vida. Son personas que eventualmente no tendrán la capacidad de aprender porque su cerebro no fue desarrollado en base a la desnutrición crónica infantil. Y uno de los mayores causantes de esto aquí es el acceso o la falta de acceso a agua segura. Y este círculo vicioso de no tener agua, de estar enfermo con enfermedades estomacales,
¿ok? De estar deshidratado, que tu cerebro esté deshidratado. Entonces, nosotros tenemos que apuntar, y dentro de este Plan Nacional de Hábitat, esto del hábitat es muy importante, cómo crear esas condiciones en el entorno para que los ecuatorianos podamos crecer y desarrollarnos como personas en todo ámbito. Entonces, entienda usted que la vivienda es el eje, es el centro de la ciudad y el eje de la familia. Y tenemos que trabajar en conjunto con el resto de ministerios para poder lograr este objetivo. ¿Y tienen un porcentaje tal vez de estas viviendas que son subutilizadas en la zona rural? Sí, depende en algunas viviendas. No tengo el dato exacto, le podría hacer llegar a usted vía por correo para no mentirle, pero tenemos el dato. Varía el porcentaje, depende de la costa o de la sierra. El mayor porcentaje fue en el área de los ríos. Esto fue un estudio aleatorio que hicimos. Hubo un programa donde se tenía el 28% de viviendas que tenían un uso diferente. Son viviendas en terreno propio, viviendas en diferentes lugares, no son programas consolidados, obviamente, ¿no? O sea, urbanizaciones enteras. Entonces, le podría hacer llegar esa información a la brevedad. Ministro, la semana pasada usted fue parte del gabinete que analizó la situación de Zaruma. Ahí se habló entonces también de la reubicación de sus pobladores. Se habló de 161 lotes en peligro, pero que ese peligro se puede expandir a otros 564. ¿Qué se va a hacer exactamente en Zaruma con esta gente que está en peligro? Bueno, sí, mantenemos todavía acciones decididas como gobierno en Zaruma. Yo creo que la atención que ha tenido ha sido vital, oportuna, y hemos ido todos los ministros allá a estar atentos, a ver en carne propia qué ha sucedido ahí. Yo quiero destacar que se ha otorgado este bono de contingencia para las familias afectadas de $252. Yo creo que esto es muy importante, un apoyo increíble del gobierno. Tenemos obras que se están ejecutando para el sostenimiento, especialmente este socavón en la calle Colón. Y nuestra participación ha sido de liderar la mesa número 7 de vivienda e infraestructura, la mesa técnica número 7, que desde el día 1 de esta desgracia hemos estado liderando para poder contribuir con nuestra parte técnica. ¿Qué hacemos nosotros? El levantamiento, como usted dice, de esta área, la delimitación del área de influencia y posible afectación de las viviendas. Esta área al inicio tenía 161 lotes con diferentes tipos de viviendas, el 70% de ellas viviendas o mezcla de locales comerciales con vivienda. No todas han sido afectadas, obviamente. En suma, un 18% de estas 161 viviendas tienen una afectación mayor, es decir, donde podríamos decir 3 viviendas están destruidas, que fueron en el área del socavón, y de ahí tenemos otras que alrededor de un 12% que tienen entre el 40 y el 60% de afectación. El resto de viviendas también no se convierte en un peligro, no obstante, esta zona de delimitación tiene que ver con la falla o con la minería ilegal que ha estado ocurriendo en la parte de abajo, donde básicamente es una veta, que se llama la veta de los Tres Reyes. Es como, imagínese usted, como un callejón. Entonces, sobre esta área usted tiene las posibles afectaciones. Ahora, esa es el área inicial, 161 lotes, pero con la Secretaría de Gestión de Riesgo se ha analizado ampliar la posibilidad de ampliar esta zona, donde ya se incluiría 3 veces más la cantidad de lotes, y eso lo hemos decidido en esta semana para poder eventualmente hacer más estudios preventivos de análisis de estas viviendas, determinar el grado o su integridad estructural, de manera que nosotros tengamos mapeado y poder eventualmente prevenir algún tipo de desastre a futuro. 7 de la mañana con 23 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Darío Herrera. Señor ministro, muy buenos días. Carlos Acoto le saluda. Simplemente para cerrar esta entrevista con algunos datos, usted en noviembre pasado dio una entrevista a Diario El Universo. Ahí aseguró que en los 4 años de gobierno del presidente Guillermo Lasso, la inversión pública en este plan de hábitat estaría en alrededor de 2.643 millones de dólares. En una primera fase, ha dicho usted, se tienen 643 millones, que es la suma entre el fideicomiso de inversión inmobiliaria
inmobiliaria para el subsidio de la tasa Casa para Todos y 259 millones restantes en diferentes líneas de créditos de multilaterales. La pregunta concreta, ¿y el resto se va a alcanzar? ¿De dónde se van a sacar estos 2.643 millones de dólares que se necesitan para ejecutar el plan de hábitat en el contexto actual durante los años de gobierno del presidente Guillermo Lasso, que van a pintar difíciles en lo económico? Y claro, Carlos, yo creo que has dicho tú la frase vital ahí, el contexto actual. El contexto actual ciertamente es o ha sido duro, ¿no? Mucho más duro de lo que nosotros pensábamos que íbamos a recibir. Un déficit que se preveía eran 4.000 millones y terminaron siendo 7.000 millones y cuentas atrasadas por todos lados. Entonces, esto es una realidad que cambia un poco el panorama, ¿no? Nosotros trabajamos duramente con los multilaterales para poder afianzar estas líneas de crédito. Hay un tope de endeudamiento que tenemos que respetar como gobierno. No me compete a mí hablar la parte de finanzas. No obstante, yo creo que los primeros 7 meses del gobierno han dado un mensaje positivo a la nación sobre austeridad fiscal. 300 millones de ahorros en el déficit ha bajado. Eso significa poner la casa en orden también a nivel nacional. Ponemos toda la casa en orden de nuestros ministerios y así también el gobierno nacional. Eventualmente, ¿qué causa esta austeridad fiscal? ¿Qué causa este buen manejo de la economía, ¿no? Apertura a mayor crédito. Entonces, por ahora tenemos nosotros los 649 millones de dólares, casi 400 en el fideicomiso para incentivos de tasa subsidiada, para ese un programa, 249 en líneas para ir desarrollando los diferentes programas que tenemos en este año. Vamos a comenzar con 59.7 millones que tenemos ya para los primeros 3 meses, que esa es nuestra meta, poder diagramar y poner en marcha los primeros planes con eso, y de ahí vamos renovando. Y eventualmente yo espero de que con un buen manejo, acertado manejo de finanzas públicas, nosotros podamos ampliar estos valores de crédito, sí, y también recibir inversión privada. Es decir, la ejecución de este plan, se irá viendo en el tiempo. Inversión privada en productos diferentes. Ayer tuvimos la primera mesa sobre arrendamiento con opción a compra, por ejemplo, un programa espectacular que estamos ya creando el modelo financiero para esto aquí. ¿Cómo funciona eso? Inversión privada. Inversión privada que se convierte en vivienda de interés social, que apunta a dar ese paso previo a las personas que ni siquiera tienen para una cuota de entrada, sino que reemplazan su arriendo con una vivienda donde tienen ahora un arriendo, capitalizan y tienen la opción de una compra en el futuro. Entonces, estamos creando estos planes innovadores donde nos volcamos al sector privado para recibir esa ayuda también de financiamiento en estos planes. El gobierno ha dicho que dentro de sus expectativas está construir 105.824 nuevas viviendas como parte de este plan. ¿Cuántas de esas viviendas ya se ha construido a la fecha, ministro? Muy puntual, por favor. Sí, claro. Bueno, déjame ver aquí rápidamente para no ser... Nosotros recibimos alrededor... perfecto. Nosotros tenemos para el año 2022 alrededor de 14.226 nuevas contrataciones. Recibimos un saldo en ejecución de 5.600 viviendas. Si hacemos estas nuevas contrataciones, vamos a llegar a 19.868 viviendas, de las cuales no todas se entregan en el 2022. Usted tiene que entender que esto es como un overlapping, ¿no? Como que se va montando lo uno con el otro. El saldo inicial se va construyendo y viviendas que se comienzan a construir en el mes de octubre, noviembre, se entregan en el año 2023. ¿Dónde va a ser el grueso de esto aquí? En el 2023 y 2024. Estos planes necesitan un periodo de planificación, de comienzo, de financiamiento de las obras para que arranquen, ¿no? Los periodos de contratación pública también son un poco complicados. Estamos nosotros diseñando una forma de hacerlo mucho más rápido, de manera que podamos empezar las obras de manera más expedita, ¿no? Y no caigamos en un letargo administrativo, aunque tengamos ya el dinero o tengamos ya las tipologías de vivienda. De hecho, este mes estamos ya por lanzar las tipologías nuevas de vivienda como una guía para los ecuatorianos, la vivienda social, ajustada a las realidades de los ecuatorianos, tanto en la costa como en la sierra, y así también logos nuevos
para cada uno de los planes, de manera que identifiquemos. Nosotros hacemos como un branding, una marca país de estos planes de vivienda que puedan ser claramente identificados a lo largo del país. 7 de la mañana con 30 minutos. 7 de la mañana con 30 minutos. Queremos agradecerle al ministro Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable. Muchas gracias.